una clase más. Hoy vamos a trabajar con la asignatura de Historia en el tema de reformas políticas y alternancia en el poder. Espero que ya hayas realizado todas las tareas anteriores. Recuerda mandármelo a mi WhatsApp y vamos a trabajar con tu libro CEP en la página 170 a la 172. Y ahí vamos a comenzar a leer y ya sabes, tener a la mano un marcador de texto para poder señalar las ideas principales y así poder realizar las actividades que después te voy a mencionar. Y comenzamos a leer reformas en la organización política, la alternancia en el poder y cambios en la participación ciudadana. Aquí pues vamos a involucrar también un tema que ya habíamos visto en Cívica y Ética acerca de lo que era un gobierno democrático o la democracia. Bien, dice, a partir de la reforma electoral de 1977, se fomentó cada vez más ciudadanos participaran en los procesos políticos nacionales, lo que dio espacio a la expresión de opiniones y puntos de vista que antes no se manifestaban abiertamente. La participación ciudadana impulsó cambios que hicieron de México un país más democrático. Poco a poco la oposición ganó apoyo en distintas regiones del país hasta convertirse en una alternativa del gobierno al partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. En las elecciones presidenciales de 1988, algunos dirigentes del PRI decidieron separarse de este partido y con militantes de grupos de izquierda u oposición formaron el Frente Democrático Nacional, FDN. Subraya esto acerca de los partidos políticos. ¿Y para qué fue esto? Pues fue para contener por la presidencia, nombrando candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. Subraya esto. El PRI tuvo como candidato a Carlos Salinas de Gortari. El Partido Acción Nacional, que es el PAN, a Manuel J. Cloutier. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, a Rosario Ibarra de Piedra. Y el Partido Demócrata Mexicano, PDM, a Gumersindo Magaña Negrete. Subraya esto. Fueron los candidatos en ese entonces a la presidencia. Esas elecciones fueron muy competidas y cuestionadas. Carlos Salinas de Gortari, subraya, fue electo para el periodo 1988-1994. Ese mismo año, por primera vez, un candidato de oposición ganó las elecciones para gobernador en el estado de Baja California, y que fue Ernesto Rufo Ape, del PAN, representante de un partido de oposición, con la finalidad de contar con una institución imparcial que diera transparencia y legalidad a los procesos electorales que se llevaban a cabo en todo el país. Fue creado, subraya, el Instituto Federal Electoral, IFE, subraya esto, en 1990, por iniciativa de una organización ciudadana llamada Alianza Cívica. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, subraya, constituido en su mayoría por indígenas de Chiapas, se levantó en armas contra el gobierno
exigiendo reconocimiento y respeto a sus derechos. Como consecuencia de este levantamiento, se realizó una reforma a la Constitución en la que se reconoció y garantizó el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, es decir, a su derecho a decidir sobre sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. En marzo de 1994, en plena campaña, el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. 6 meses después, en septiembre, fue asesinado el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Ambos homicidios cimbraron al país. Las reformas políticas de fondo se hicieron más urgentes. A estos crímenes se añadieron otros, como la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, donde murieron 17 campesinos, y la de Actial, Chiapas, en 1997, en la que murieron 45 indígenas tzotziles. En 1996 se llevó a cabo una nueva reforma electoral que le dio autonomía al IFE, Instituto Federal Electoral. Esto significaba que el gobierno federal no tendría el control de las elecciones, sino que serían dirigidas por ciudadanos que no militaran en los partidos políticos. Por eso, ahora, hoy en día, cuando se van a realizar las elecciones, las personas que son los encargados de cuidar las casillas, pues son otras personas ajenas a los partidos políticos. Otro resultado de esta reforma electoral fue que a partir de entonces los ciudadanos cuentan con una credencial de elector, que pues ya conocen, el que tienen sus papás, y que se les otorga al cumplir los 18 años. En 1997, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, partido opositor, también ese es un partido opositor que quiero que subrayes, ganó la elección para jefe de gobierno en la capital del país, y desde entonces hasta el día de hoy ha ganado las elecciones para ese cargo. En las elecciones presidenciales del 2000, el ganador fue el candidato al partido Acción Nacional, el PAN. Entonces, ¿quién fue este personaje? Pues fue Vicente Fox Quesada, quien se convirtió en el primer presidente que no provenía de las filas del partido oficial, que es el PRI. Este proceso democrático, reflejado a través del voto, continuó con la presidencia. Después de Vicente Fox Quesada pasa Felipe Calderón, quien culminó su mandato en 2012. A partir del 1 de diciembre de este año se inició el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, que forma parte del partido del PRI. De este modo, en las primeras décadas del siglo XXI se ha registrado en México un proceso de alternancia en el poder. Entonces, te has dado cuenta, pues hemos hablado de varios personajes que han sido parte de la presidencia de nuestro país, que es México, cómo cada uno de estos se van alternando entre diferentes partidos políticos, que si es PAN, que si es PRI, que si es PRD, así. Eso significa que ya no es solo un partido político que gobierna al país, los estados y los municipios, sino que hay otros partidos que también han podido llegar a alcanzar el poder. Y bueno, chicos, con respecto a esto que acabamos de analizar, vas a realizar las actividades de la página 368 y 369 de tu libro guía. Y pues ya sabes, cualquier duda me puedes mandar un mensaje o puedes revisar de nuevo el libro texto. Y bien, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.